Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA, pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica diseño de base de datos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 10. Y dentro de esta sesión, pues vamos a realizar un taller de base de datos en el cual vamos el día de hoy a continuar con el tema de los procedimientos almacenados que estábamos trabajando en la sesión anterior, pues dentro de lo que viene a ser SQL Server, estábamos trabajando con la base de datos BD Librería, ¿no? La base de datos se llama BD Librería Mi Cache. Y anteriormente estábamos creando algunos store procedure, algunos procedimientos almacenados que hemos ido creando a lo largo de nuestras sesiones de clase. Pues y el día de hoy vamos a crear un procedimiento almacenado que me permita registrar datos en la tabla, en este caso, empleado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se llama el campo código del empleado, ¿no? Este campo código empleado es una llave primaria, es un primary key. A nivel de llave primaria, pues si bien es cierto, este campo llamado código de empleado, se tiene que generar su código. Yo voy a generar el formato en la siguiente manera, ¿no? Que empiece con la letra E y que sea un código correlativo, es decir, que sea E001, E002 y así sucesivamente. Entonces, aquí, luego del comentario número 12, vamos a poner aquí número 13, ¿ya? Vamos a poner acá una línea divisoria, y vamos aquí a colocar el siguiente comentario, ¿sí? Vamos a poner aquí número 13. Crear, vamos a decir así, crear un procedimiento almacenado, que permita generar el código del empleado, ¿sí? Vamos a crear un procedimiento almacenado entonces que nos permita generar el código del empleado. Considerando, atención, considerando el siguiente formato, ¿sí? O sea, yo quiero que este código de empleado tenga el siguiente formato, ¿no? Por decir E001. Recuerda que el código no puede pasar del número de caracteres que está definido en el campo. Por decir, si es un char de 5, significa, obviamente, que no puede tener, digamos, más de 5 dígitos en el formato, ¿no? Si es un, digamos, E001, E002, colocamos en ese sentido el formato que no sobrepase, repito, la longitud que se ha definido acá, ¿no? O sea, acá dice que es un char de 5, este señor no debe de exceder de 5 dígitos, ¿ok? Muy bien, entonces aquí colocamos así, ¿no? E001, E002, ahí está, 3 y 2 son 5, E0003 y así sucesivamente. De esa manera queremos que el código se genere. ¿Ya? Bien, entonces, este es el formato que queremos establecer para el código del empleado. Para eso dice, vamos a crear un procedimiento almacenado que nos permita generar el código del empleado considerando esa restricción o ese requerimiento, como le queramos llamar. Muy bien, lo primero que tienes que hacer, atención, es asegurarte de que te encuentres en la base de datos donde quieres crear el procedimiento. ¿Ya? Por favor. Sí, a ti te digo, a ti. ¿Ya? Tú que te gusta crear tus tablas, te gusta crear tus procedimientos en otra base de datos, ¿ya? Verifica, por favor, antes de crear el procedimiento, de que esté activado la base de datos BD Librería Mi Cache. ¿Estamos?
siempre aplica un use o en todo caso ve y selecciona la base de datos donde se supone tenemos que crear nuestro procedimiento almacenado. Ok, entonces decimos create, ¿no? Acuérdate que siempre en SQL empezamos como create, create procedure, ahí está, create procedure, y aquí indicamos lo que se llama pues el nombre del procedimiento almacenado. ¿Qué nombre le vamos a dar? Ya, por ejemplo, en los procedimientos que hemos creado siempre le hemos puesto USP. U viene de user, S viene de storage, P viene de procedure, es decir, procedimiento almacenado del usuario. Guión bajo, le voy a poner así, generar código de empleado, guión bajo, de la tabla empleado. O sea, así se va a llamar mi procedimiento. Todo procedimiento almacenado pues tiene una estructura, ¿no? Empieza con create, luego viene la cláusula as, luego viene la cláusula begin, que significa inicio, y luego viene la cláusula end. Todo procedimiento pues tiene un inicio y tiene un fin. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. Entonces, mira lo que vamos a hacer aquí. Dentro de este procedimiento, este es un procedimiento almacenado que al llamarlo automáticamente debe de generar, mira, el código del empleado que está acá. Este código del empleado tiene que generarse de forma automática cada vez que yo llame al procedimiento. Entonces, para esto, mira lo que vas a hacer. Aquí vamos a declarar una variable. Voy a decir en este caso, mi variable se va a llamar código del empleado, que va a ser un char de 5. Pero este parámetro, esta variable que yo estoy definiendo, no va a ser del tipo input, no va a ser un parámetro de entrada, no, sino va a ser un parámetro de salida. Y un parámetro de salida en SQL se tiene que colocar con la cláusula out, es decir, es un parámetro de salida de datos. Adicionalmente, yo voy a crear variables auxiliares. Voy a declarar aquí un par de variables. Digo, declare arroba, en este caso la variable total, que va a ser de tipo entero. Y luego voy a declarar otra variable llamado arroba max, que va a ser también del tipo entero. La variable arroba total debe de obtener el total de registros que tiene la tabla empleados. Para eso voy a hacer un query. Voy a decir select tu variable arroba total vas a ser igual. En SQL existe una función que se llama count. El count es una función que te permite contabilizar cuántos registros existen dentro de una tabla. Entonces, yo aquí voy a contabilizar, ¿no?, cuántos registros hay, sobre todo en el campo código de empleado. Yo voy a hacer un count sobre el campo código de empleado. Ya está, código de empleado. Tiene que tener, mira, el mismo nombre como está aquí. Ya, exactamente igual. Luego, indicamos de qué tabla, from, ¿no? Me dice de qué tabla quieres obtener esta información. De la tabla empleado. Voy a poner acá un print momentáneamente, mira, para que veas el resultado que imprimiría o que debería de imprimir la variable total. Ojo, no voy a crear todavía el procedimiento, estoy simplemente seleccionando parte del algoritmo que estoy creando para ver qué es lo que me devuelve. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que la variable arroba total, al ejecutar esta consulta, me devuelve 0. ¿Qué significa 0? Que no hay registros, que la tabla está completamente vacía, o sea, no hay información, no hay información en la tabla está vacía. Entonces, acá decimos lo siguiente, ¿no? Voy a plantear una condición. Digo, if, si la variable arroba total es igual a 0. Si es igual a 0, significa que no hay datos, o sea, la tabla está vacía. Por lo tanto, si la tabla está vacía, entonces voy a generar el primer código. Digo, arroba código del empleado, que es la variable, va a ser igual. Y aquí voy a poner el código E0001. Ahí estaría yo estableciendo
el primer código del empleado a mostrar, que sería pues E001. Repito, cuando la variable arroba total sea igual a 0, el código generado va a ser el que está aquí. Pero toda condición recuerda que devuelve un valor falso, o sea, tiene un else. Toda condición tiene lo que se llama un else. Entonces, este select, ¿para qué es? Vamos a poner ahí un comentario. Esto es para obtener, acá nosotros queremos obtener el total de registros, ¿no? Que existen en la tabla empleado. El total de registros de la tabla empleado. Eso es lo que hace esa consulta. Recuerda que el declare es la declaración de variables auxiliares. Aquí estamos declarando, ¿sí? Declarar dos variables, estamos declarando dos variables auxiliares. Dos variables auxiliares que son del tipo entero, ¿correcto? Ahí está. Aquí la condición, lo que estamos haciendo es evaluar, estoy evaluando, si la variable arroba total, variable o parámetro es lo mismo, mi variable arroba total es igual a 0. Si es igual a 0, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es establecer el código del empleado. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Establecer el primer código, ¿no? Establecer el código del empleado. En el caso que la variable arroba total no sea igual a 0, entonces lo que vamos a hacer aquí es obtener el máximo valor. Lo que yo necesito ahora obtener es obtener el máximo valor numérico, ¿sí? El máximo valor numérico de la columna o del campo, en este caso, código de empleado. Eso es lo que yo necesito, digamos, obtener en el caso que la condición de arroba total no se cumpliera. Vamos a suponer que arroba total no vale 0, sino vale 1 o vale 2. Entonces, si vale 1 o 2, significa que yo debo de obtener ese valor máximo de la columna código de empleado. Para esto voy a decir lo siguiente. Select arroba max, que viene a ser mi variable. Esta variable arroba max va a capturar el máximo valor. ¿El máximo valor de quién? Del campo código de empleado. ¿Estamos? ¿De qué tabla? De la tabla empleada. Pero, tengo un problema. No le puedo decir que vaya directamente sobre la columna código empleado, porque recuerda que el código es un char de 5 y además tiene valores alfanuméricos, ¿no? O sea, hay letras y números. Yo necesito obtener el máximo valor numérico de los 4 primeros dígitos de la derecha. Repito, yo necesito obtener los 4 primeros dígitos de la derecha, lo que significa que tengo que aplicar la función write. Entonces, todo esto va a estar dentro de un write. El write es una función en SQL que lo que hace es te permite obtener caracteres del extremo derecho de una expresión, de una cadena de texto. Entonces, aquí en el write le digo, yo necesito obtener ¿cuántos dígitos? 4 dígitos de la derecha. Sobre esa columna que se va a generar de obtener virtualmente los 4 dígitos de la derecha, o sea, todo esto, 0001, 0002, 0003, etc. De ese bloque, de esa columna, queremos obtener el máximo valor. Ahora, profesor, pero 0 a la izquierda no tiene valor. No, pues 0 a la izquierda no tiene valor. Y al ser 0 a la izquierda y no tener un valor, entonces se omite los ceros y por defecto pues calcula el máximo valor. Sobre ese máximo valor yo voy a sumarle más 1. ¿Para qué más 1? Para generar el nuevo código.
Si el máximo valor es 2, entonces le digo 2 más 1, 3. Ya tengo el nuevo código generado, que sería el número 3. Si esta expresión me devuelve 0,003 al aplicar el máximo es el número 3. 3 más 1, entonces el código generado sería 4. Y así sucesivamente se va a ir generando, ¿no?, de forma correlativa el código del empleado. Bien, una vez que hemos hecho este query, una vez que hemos hecho esta digamos esta expresión de poder obtener el valor máximo de los 4 dígitos de la derecha de la columna código de empleado, no solamente es obtener el máximo valor numérico de esa columna, sino sumarle más 1. Estamos sumarle, en este caso, 1. Se le está sumando 1. Estamos a la expresión que está generando, le digo más 1. Muy bien, ahora establezco una nueva condición y digo, si arroba max, que se supone es la variable que maneja el máximo valor, le digo, si arroba max es mayor a 0 y arroba max es menor a 10, ¿qué significa? Significa que estoy evaluando un rango numérico comprendido entre ¿cuánto? Si digo que está comprendido entre 0 y 10, ¿cuál sería aquí la comprensión del rango? Estoy preguntando que sea comprendido entre 1 y 9, ¿no? En otras palabras. Porque al decirle mayor a 0 significa 1. Menor a 10 significa 9. ¿Ya? Entonces estoy haciendo la evaluación, en otras palabras, si es que está comprendido entre 1 y 9. Si está comprendido el código entre 1 y 9, aquí yo tengo que generar el nuevo código, generar la nueva expresión. Pregunto, ¿quién es la variable que se supone va a devolver el código del empleado? Pues, el parámetro arroba código de empleado, correcto. Entonces, esta variable lo pongo acá y le digo, tu expresión, ¿no? Variable arroba código de empleado, vas a ser igual a la siguiente expresión. E0, 0, 0. No es OA, ojo, es 0, 0, 0. ¿Cuántos dígitos tengo acá? ¿Cuántos dígitos? 4. 4 dígitos. Pero si te das cuenta, este señor es un char de 5. Al ser un char de 5, significa que lo tengo que unir con la variable que está generando el código. ¿Y qué variable está generando el código? La variable arroba max, ¿correcto? De esta manera, yo ya tendría generado el código del empleado. E001, E002, E003, E004 y de forma consecutiva. Pero, si yo creo el procedimiento tal cual está, SQL me va a devolver un error. ¿Error? Sí. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el señor arroba código de empleado es un tipo de dato string, es un tipo de dato cadena de texto, es un char. Y arroba max es una variable de tipo entero. Y un entero con una cadena no se pueden unir así nada más, por unir. Eso genera error. Lo que significa que a este valor que contiene la variable arroba max, yo lo tengo que convertir. Entonces, en SQL existe la función convert. Yo le digo, necesito que sea convertido a un char de 1 el valor de la variable arroba max. Para eso, la función convert me va a solicitar dos cosas. Primero, el tipo de dato que se supone lo va a convertir. En este caso, yo quiero que lo convierta a un char de 1. Y dos, tengo que indicarle la variable que se supone representa pues un valor numérico, en este caso pues un entero, el cual quiero que sea convertido a una cadena de texto. Entonces, esta es la sintaxis que yo tengo que considerar, repito, para convertir una variable que es del tipo entero en SQL para poder convertirlo a una cadena de texto, ¿ya? La función convert entonces es una función de SQL, repito, que te va a permitir convertir un valor, una expresión, una variable a un determinado tipo de dato.
En su sintaxis colocas convert paréntesis el tipo de dato al cual quieres tú convertir y luego pones coma el valor que se supone vas a querer tú convertir al tipo de dato al cual tú estás especificando dentro de la sintaxis de la función convert. Y listo, eso es todo. El siguiente paso, atención, el siguiente paso es volver a establecer otra condición. Y ahora yo voy a evaluar si mi variable @max es mayor o igual a 10 y @max sea menor o igual a 99. Si tú te das cuenta, en esta condición, ¿cuántos dígitos estoy evaluando? En esta condición, ¿cuántos dígitos? ¿Cuántos dígitos estoy evaluando en esa condición? 11. No, 10. Un dígito, comprendido entre 1 y 9. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8 o puede ser 9. ¿Estamos? Estoy evaluando un dígito. Por eso es que aquí estoy convirtiendo a un char de 1 el valor de la variable @max. Entonces digo 4 dígitos más 1 más el número que está generando, ahí está el char de 5. Pregunto, en esta condición, ¿cuántos dígitos estoy evaluando? Cuando digo que @max sea mayor o igual a 10 y @max sea menor o igual a 99. ¿Cuántos dígitos? ¿Cuántos dígitos estoy evaluando? ¿Preguntas? 2. 2 dígitos, muy bien. Así es, lo que estoy haciendo es evaluando básicamente 2 dígitos. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy evaluando 2 dígitos, ¿no? Claro, porque al decirle mayor o igual a 10, puede ser 10, puede ser 11, puede ser en este caso de repente 12, 13, 14, etcétera, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es evaluar si está entre un rango de 2 dígitos. Entonces, mira, si la condición ahí se cumple, digo Beijing, ya yo trabajo con mayúsculas, puedes tú programar en minúsculas, no pasa nada. Yo particularmente codifico en mayúscula en SQL y digo set arroba código de empleado en el caso de que esté comprendido entre 10 y 99, que son 2 dígitos, observa, copio la misma expresión, solo que aquí disminuyo un 0. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo que van a ser 3 dígitos, más 2, ahí está el char de 5. Entonces, la expresión de conversión de la variable @max va a ser lo mismo, solo que aquí ya no lo voy a convertir a un char de 1, sino lo voy a convertir a un char de 2. Entonces digo, 2 dígitos más 3, ahí está el char de 5. Porque a medida que va aumentando el max, va disminuyendo la cantidad de ceros. ¿Estamos? Muy bien, siguiente. Digo, if, siguiente condición, si paréntesis @max es mayor o igual a 100, si es mayor o igual a 100, y además @max es menor o igual, en este caso, a 999. Pregunto, ¿cuántos dígitos estoy evaluando aquí en esa condición? ¿Cuántos dígitos? 3, profe. 3, muy bien, así es. Entonces, muchos de ustedes ya se dieron cuenta, profesor, entonces es lo mismo. Esta expresión es lo mismo. Es como que hago un control C, mira, control V. Sí, simplemente disminuyes un 0 y aumentas un dígito. En este caso, pues estoy evaluando que sean 3 dígitos entre 100 y 99, y 3 dígitos puede ser 100, puede ser
el registro 101, 102, 103, 995, 996, 997, 998, 999. Tiene 3 dígitos, por lo tanto, 3 más 2, ahí está el char de 5. Luego, como último paso, establecemos una última condición y digo if, si, arroba variable max es mayor o igual a 1000, ¿correcto? Y arroba max es, en este caso, menor o igual a 9999, ¿no? ¿Cuántos dígitos estoy evaluando ahí? Ahí está. Son 4, ¿no? 4 dígitos. Muy bien. Copio la misma expresión, control V, disminuyo el último 0 que quedaba y aumento un dígito más. Y listo. Eso es todo. Finalmente, lo que tengo que hacer es imprimir el valor de la variable. ¿Sí? Tengo que imprimir el valor de la variable arroba código de empleado. Digo print arroba código de empleado. Y listo. De esa manera, pues ya tendría mi procedimiento almacenado que me debe de permitir generar el código del empleado. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos todo. Atención, selecciono todo el procedimiento almacenado hasta aquí y le digo ejecutar. Y ahí está, me dice comandos completados con éxito. Ahora, el siguiente paso es ejecutar el procedimiento almacenado. Digo execute usp _ coloco el nombre del procedimiento, ahí está usp generar código del empleado, copio, pego y aquí yo necesito una variable. Digo declare arroba código, digamos que mi variable se llama código, pues es un char de 5 obviamente. Y esta variable lo coloco acá. Ahí está. Y luego coloco go. Listo. Ejecuto F5. Y ahí está, mira. Me está mostrando ya el código del empleado generado. De forma automática. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quedó? Ya está. Profesor, ¿cómo verifico que este procedimiento se ha creado? Pues se supone que lo estoy creando dentro de la base de datos que está activa, ¿no? BD librería mi cache. Me voy a la opción de Store Procedure. Aquí digo Refresh. Y ahí está. Generar USP, generar código empleado-empleado. Y listo. Acabamos de crear nuestro procedimiento almacenado que me permite generar el código del empleado. Lo otro que también vamos a hacer es crear un procedimiento almacenado que me permita guardar o actualizar los datos del empleado. Eso es lo que necesito. Un procedimiento almacenado ahora que me permita pues guardar, ¿sí? Guardar o actualizar datos en esta tabla. Porque recuerda que en paralelo a nuestro curso de diseño de base de datos, nosotros junto con Ingeniería de Requerimientos, hemos diseñado este prototipo, esta interfaz. Entonces la idea es ahora que cuando yo diga nuevo, ese procedimiento que se ha programado se llame y se muestre aquí en el formulario. Y ahora me faltaría crear un procedimiento almacenado para capturar toda la información que está en este formulario y al decirle guardar, viaje la información hacia el servidor y que vaya directamente a esa tabla. ¿Pero quién va a hacer eso? Un store procedure, es decir, un procedimiento almacenado. No existe, profesor, no hay todavía. Sí, efectivamente, el procedimiento almacenado hoy por hoy pues no existe, pero de alguna manera lo tengo que crear. ¿Listo? Lo tengo que crear. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es
crear justamente ese procedimiento almacenado, ¿ya? Muy bien, mira lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es crear ese procedimiento almacenado, como te repito, que me permita, pues, capturar la información del formulario web y, finalmente, almacenarlo dentro de la base de datos en esta tabla. Por eso tengo que crear ese procedimiento. Bien, veamos. ¿Qué comentario sería? Número 14, ¿no? Número 14. Siempre trabaja en tu script. Es importante que guardes siempre el script de lo que estás programando. Y cada vez que creas un procedimiento almacenado, cada vez que de repente migras datos a la base de datos o cualquier actividad que hagas sobre el database, siempre saca un backup, una copia de seguridad. ¿Ya? Es importante manejar siempre una copia de seguridad. Muy bien, entonces acá decimos comentario número 14. ¿Ya? Ponemos aquí número 14. Y voy a decir lo siguiente. Digo, crear un procedimiento almacenado que permita, ¿ya? Que permita guardar o actualizar los datos de la tabla empleado. De la tabla empleado. Coma. Ambas transacciones, porque son transacciones, deberán ejecutarse desde el mismo procedimiento almacenado. Desde el mismo procedimiento almacenado. O sea, lo que se quiere es que este procedimiento almacenado que yo voy a crear tenga la capacidad ya sea de guardar los datos o de actualizar. Profesor, en SQL, el guardar datos, ¿cómo se llama? Inserinto. Ah, ok. Y el guardar, ¿cómo se llama el comando? Update, ¿no? El update. Con un update, yo actualizo datos. Profesor, ¿y en este procedimiento no se va a eliminar los datos también? ¿No se va a llevar a cabo un delete? No. ¿Por qué? Porque la información en una base de datos jóvenes no se debe de eliminar. Solo se ingresa o se actualiza. Por algo tenemos el campo estado de empleado. Y el estado de empleado lo que hace es maneja la situación o la descripción de la situación del empleado. Si ustedes observan en el formulario web que se ha creado como prototipo, en paralelo en lo que es ingeniería de requerimientos, nosotros hemos considerado estas opciones, ¿no? En estado del empleado activo, despedido, renunció, descanso médico, vacaciones, que se supone es la situación del empleado. Aquí o yo genero un nuevo registro, guardo los datos o puedo actualizarlos. Para actualizar estos datos se supone que debo de tener otro formulario que me permita listar todos los empleados y cuando yo seleccione un registro en particular, este me direccione automáticamente a este formulario web, me cargue toda la información en pantalla para poder yo editar y actualizar sus datos. Pero el botón sigue estando como guardar. El procedimiento tiene que ser autónomo, tiene que determinar, dependiendo de la acción de la que venga, si guarda, si hace un inserinto o si hace un update. ¿Ok? Muy bien, entonces no va a haber delete, no vamos a eliminar datos físicamente, es lo que estoy indicando. Solamente vamos a insertar datos o actualizar datos. Bien, para esto vamos a crear entonces nuestro procedimiento. Digo, create procedure USP _ le voy a poner mantenimiento, ¿sí? Así, mantenimiento empleado. Mantenimiento empleado. Recuerda que nosotros ya hemos creado otro procedimiento, por ejemplo, para el mantenimiento de artículos. De forma muy similar, voy a hacer uno, pero para el mantenimiento de empleados. Este procedimiento almacenado tiene que recibir parámetros. Sí, los parámetros que va a recibir tiene que ser exactamente igual como están aquí en la estructura de la tabla. No obstante, en algunos casos me pide el código del país y el código del documento de identidad. Pero recuerda que en el formulario web yo no voy a enviar pues el código de la nacionalidad, ¿no? Yo voy a mandar es la nacionalidad. El procedimiento debe determinar si esa nacionalidad denominado peruana, argentina o española,
debe determinar qué código corresponde a esa nacionalidad. Recuerda que en la tabla se almacena físicamente el código del documento de identidad, pero en un formulario, en una página web, o sea, yo no voy a enviar aquí código de documento de identidad, estaría mal, ¿no? O sea, la idea es que el propio sistema, la propia aplicación web, determine en función a lo que el usuario indique, si es DNI o RUT, el mismo procedimiento determine, si es RUT, cuál es el código de ese tipo de documento de identidad. Y lo mismo va a suceder también para el área. Yo no voy a enviar códigos, yo envío desde la página web descripciones. Yo le voy a enviar el nombre del área, yo le voy a enviar el nombre del cargo. Y automáticamente el procedimiento almacenado deberá determinar qué código de área, qué código de cargo, qué código de sede, qué código postal es el que corresponde el dato que se está enviando. Profesor, eso implica hacer una subconsulta, un subquery, ¿verdad? Sí, efectivamente, es como hacer una subconsulta de datos. Entonces, acá, mira, observa, lo que yo voy a hacer primero es declarar estos valores, ¿no? Estas variables. Digo, arroba, necesito un primer parámetro, que es el código del empleado. En este caso, pues va a ser un char de 5, que va a ser, en este caso, un parámetro de entrada. Recuerda que en SQL yo no pongo not null. Acá no se pone not null. El not null solamente es cuando tú defines un table, cuando tú defines una tabla. Cuando tú dices, create table cliente, paréntesis, código de cliente, char de 5, not null. Ahí, solo en ese caso en particular, tú indicas que esa columna no admite valores nulls. Pero en un store procedure, repito, no se especifica el parámetro not null. ¿Ya? Profesor, otra pregunta. Cuando son parámetros de entrada, usted no le pone input. No, se omite la palabra input. Solamente cuando son parámetros de salida, le pongo output. Nada más. Muy bien, siguiente parámetro, digo entonces arroba apellidos, que en este caso pues va a ser un varchar de 40. Entonces pongo aquí varchar de 40. Siguiente, arroba nombres, que va a ser en este caso un varchar de 30. Coma, siguiente, arroba fecha de nacimiento, que va a ser en este caso un parámetro del tipo de dato date, arroba, siguiente parámetro, sexo, que va a ser del tipo de dato un varchar de 10, coma, siguiente parámetro, arroba, mira, me estoy guiando de acá, mira, profesor, ¿de dónde sacan los parámetros? ¿Cómo sé yo cuál es el orden? Acá hay, de acuerdo a lo que está en la tabla, código de empleado, apellidos, nombre, fecha de nacimiento, ¿no? En ese orden, nombres, fecha de nacimiento, siguiente, el sexo, ahí está. Siguiente, estado civil. Siguiente parámetro, estado civil. Ahí está. Este parámetro, estado civil, arroba estado civil, va a ser del tipo varchar de 10. Ahí está. Digo varchar de 10. Coma, arroba, siguiente, número de hijos. Número de hijos es entero. Y luego, mira, aquí me indica el país, pero yo no voy a mandar el país, yo voy a mandar la nacionalidad. Entonces digo parámetro arroba nacionalidad. Y esta nacionalidad, atención, ¿dónde lo encuentro? Lo voy a encontrar, mira, acá en la tabla, en el table de nombre, en este caso, documento de identidad. Acá está, columnas. Esto es para el documento, ¿no? Porque tengo que tener otro parámetro, mira, así como dice arroba país, código de país, tengo que tener otro parámetro que haga referencia no al código del documento de identidad, sino a la descripción. Entonces yo acá tengo que tener otro parámetro que diga arroba documento guión bajo identidad. Y aquí me doy cuenta que este parámetro que hace referencia al documento es un varchar de 60. Entonces aquí le pongo varchar de 60. Me falta lo que viene a ser la nacionalidad, que debe de estar en la tabla. Vamos a buscar esa tabla. País, acá está la tabla país. Acá dice nacionalidad, que también es un varchar de 60.
Entonces, ya habiendo verificado cuál es el tipo de dato, le digo varchar de 60. ¿Listo? Sigo con la estructura de mi tabla. Digo, ya tengo el parámetro que va a hacer referencia a la nacionalidad, que luego tendría que capturar el código del país a través de la nacionalidad. Ya tengo el parámetro que me va a indicar qué tipo de documento es, que a través de eso podría obtener el código del documento de identidad. Y ahora me faltarían los otros parámetros que hacen referencia al número de documento de identidad. Entonces digo acá, arroba, número, por ejemplo así, numdoc, número de documento de identidad. Y este señor es un varchar de 12 dígitos. Coma, siguiente, fecha de contratación y fecha de término de contrato. Digo, arroba, fecha de contrato, es el tipo de dato date, arroba, fecha de term, contrato, fecha de término de contrato, que también es del tipo date. Siguiente, me pide el código de la sede, pero desde el formulario lo que yo le voy a enviar es el nombre de la sede, ¿no es cierto? Entonces aquí digo arroba sede y eso lo tengo que corroborar yendo a la tabla sede. Verifico que en la tabla sede el nombre de la sede es un varchar de 40. Entonces aquí le digo, este señor es un varchar de 40. Listo. Sigo analizando, sigo verificando qué otras columnas me solicitan. Aparte de haber considerado ya el dato que hace referencia a la sede, lo mismo me va a pedir para el área y lo mismo con el cargo. Entonces acá digo, arroba, parámetro área, ya, arroba, parámetro cargo. Estoy declarando las variables que haría referencia en ese orden. ¿Sí? Sede, área, cargo, sueldo. Ya sabemos que el sueldo es una merit. Digo, esto es una merit. Según lo que yo veo acá, es una merit 10,2. Una merit 10,2. Siguiente, C postal. Y en el caso del código postal, si te das cuenta, observa, mira acá, en el formulario, yo voy a enviar el nombre del distrito. Entonces, profesor, pero en el formulario también usted tiene el departamento, la provincia. ¿Tengo que también enviar departamento, provincia? No, lo puedo omitir porque al tener ya el nombre del distrito, puedo obtener su código solamente con el nombre. O sea que no hay necesidad de enviar el nombre del departamento ni el nombre de la provincia. Solamente tendría yo que enviar el nombre del distrito. Bien, entonces acá yo diré arroba parámetro distrito. Ahorita vamos a ver cuál es su tipo de dato. Siguiente, dirección. Digo, arroba dirección. ¿Qué dirección? Es un varchar de 60. Ahí está. Coma. Siguiente, arroba teléfono. Digo, el siguiente parámetro hace referencia al teléfono. Arroba teléfono, que es un varchar de 9. Es un varchar de 9 dígitos. Y luego indico el email. Digo, siguiente parámetro, arroba email, varchar de 40. O sea, son de 40 dígitos. Siguiente. Y aquí veo un detalle. Aquí, por ejemplo, me indica la fotografía. La fotografía, como es nulo, no lo voy a considerar en este procedimiento. Se tendría que crear otro procedimiento para lo que es la foto. Por ahora eso lo omito el tema de la foto. Y voy a pasar al siguiente parámetro que hace referencia al estado del empleado. Digo, arroba estado de empleado. Y este señor pues sería un varchar de 20. Y finalmente tengo la observación. Arroba OBS estado del empleado, que es a su vez un varchar de 255 caracteres. Listo. Pero adicionalmente a estos valores, yo voy a tener que colocar un parámetro más, que se va a llamar tipo de transacción. Este parámetro tipo de transacción
va a hacer referencia a un varchar de 10 dígitos. Y aparte voy a tener otro parámetro que son variables auxiliares que se va a llamar @mensaje. Y @mensaje va a ser un varchar de 200 dígitos, pero este va a ser un parámetro del tipo output, es decir, un parámetro de salida. ¿Ok? Porque la idea es que una vez que yo envíe la información, el procedimiento me tendrá que decir si el registro ha sido guardado con éxito, si el registro ha sido actualizado con éxito o si es que ocurrió algún error. Para eso el parámetro tiene que ser necesariamente un parámetro de salida. El tipo de procedimiento que voy a crear va a ser de tipo transacting, es decir, voy a crear un procedimiento de tipo transacción. ¿Ok? Bien, ya tengo mis variables, voy a completar con respecto a los tipos de datos. Por ejemplo, en el caso del área, voy a verificar cuánto es el nombre del área, es un varchar de 40. Entonces aquí le digo que el parámetro @código de área es un varchar de 40. En el caso del cargo, vamos a verificar, es también un varchar de 40, coincidentemente. Es un varchar de 40, ahí está. Y ahora nos vamos a ver el distrito, ¿no? Siguiente tabla, tabla distrito, columnas, vemos que es un varchar de 100. Entonces aquí decimos distrito, varchar de 100. Y listo. De esa manera, pues hemos completado la lista de parámetros, ¿no? De este procedimiento almacenado, ¿no? Muy bien, entonces jóvenes, una vez que ya hemos declarado todos los parámetros, recuerda que mira, todas estas son variables que hacen referencia, repito, a la estructura de mi tabla empleado, conforme está aquí. Lo único de nuevo son estos dos valores, estas dos variables que estoy declarando como variables auxiliares, en la cual una va a ser un parámetro de entrada y la otra va a ser un parámetro de salida, que me va a indicar qué tipo de, digamos, de situación está el registro, si ha sido guardado, actualizado con éxito o si es que ha ocurrido un error. Muy bien, siguiente paso, vamos a crear acá entonces la transacción. Acá indicamos el nombre de la transacción, decimos este procedimiento pues es de tipo transaction, ¿ok? Siempre verifiquen, nuevamente verifiquen los valores, las variables, que sean igual, que estén bien todos los valores, no nos vayamos a equivocar o nos vayamos a confundir en el nombre de los parámetros. Me refiero en el número, no en el nombre, sino en el número, en la cantidad de parámetros a declarar, ¿no? Cada uno de ellos, pues, hace referencia a un valor en particular y yo tengo que asegurarme de que eso sea correcto, ¿no? Fecha de contrato, término de contrato, la sede, el área, el cargo, el sueldo, ¿no? Sede, área, cargo, sueldo, código postal, en este caso el distrito. Luego del distrito, pues, viene la dirección. Ahí está, teléfono, email. La foto lo vamos a omitir porque es un null. La foto lo omitimos. Del email pasamos al estado del empleado. Y finalmente, pues, la observación. Como repito, tiene dos variables auxiliares que se están declarando. Que uno es para indicar el tipo de transacción y el otro es para indicar el estado de la transacción, si fue guardado o no de forma correcta. Bien, dentro de la transacción, yo voy a tener que declarar variables auxiliares, ¿sí? ¿Necesito declarar variables auxiliares? Sí. Entonces acá digo, declarar, atentos, variables auxiliares. Necesito declarar variables auxiliares. Estas variables, mira, van a ser justamente las variables que van a capturar las llaves foráneas. Entonces, yo acá indico lo siguiente. Digo, declare arroba código de país, que va a ser un char de 6. Ahí está. Siguiente, declare arroba código de documento de identidad. Entonces voy a copiar el nombre. Ahí está, arroba código de documento de identidad, que va a ser un char de 5 también. Entonces aquí digo char de 5. Siguiente, declare, digo, ¿cuál es el siguiente parámetro? Código de 0.
Entonces la otra variable que voy a declarar es arroba código de sede. Recuerda que en SQL siempre las variables se declaran con el carácter del arroba, ¿ya? Y tiene que estar junto, no dejes espacio en blanco entre la arroba y la variable que estás declarando. Eso ten en cuenta. En el caso de la sede, pues es un char de 5. Indicamos ahí entonces. Siguiente variable auxiliar hace referencia a código de área y código de carga. Código de área, en este caso, que va a ser un char de 4, ¿correcto? Siguiente, declare arroba, esto en mayúscula, arroba código de cargo. Código de cargo que es un char de 5. Ahí está. Ya tengo el código de cargo. Siguiente, C postal es un char de 6. Digo entonces aquí, declare arroba código postal, C postal. Y este C postal es un char de 6. Ahí está. Muy bien. ¿Son todas esas variables? Sí, porque cada una de ellas pues representa un código. Por lo tanto, tienen que estar declaradas. Entonces, aquí mira, después de la declaración, empiezo a realizar mi query correspondiente. Digo, por ejemplo, select asterisco from, nombre de la tabla se llama país, voy a ejecutar para ver los campos. En este caso le digo select arroba código país va a ser igual al campo código de país from de la tabla país. Where, condición donde la columna nacionalidad sea igual a quién, sea igual al parámetro que hace referencia a arroba nacionalidad. Copio el nombre del parámetro y lo coloco acá. Entonces, mediante esta condición, yo voy a obtener el código del país. Entonces, yo digo, tu variable, arroba código de país, debes capturar el código del país de la tabla país, where, donde la nacionalidad debe ser igual al parámetro arroba nacionalidad. Una vez que hemos hecho esto, el siguiente paso sería hacer otro query, mira, otra consulta donde diga select asterisco, select arroba código de documento de identidad va a ser igual, en este caso, a la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama documento de identidad, ¿no? Vamos a buscar aquí la tabla. A ver. ¿Qué nombre? Ahí está, documento identidad. Digo, va a ser igual, el código se llama code-doc identidad. Va a ser igual a ese campo from la tabla documento, ahí está, documento-identidad. Where, condición, donde la descripción del documento, o sea, esta columna, descripción-documento, sea igual al parámetro que hace referencia al nombre arroba documento-identidad. Copio ese parámetro y ahí está la condición. Entonces, mira cómo a través de la descripción del tipo de documento yo puedo obtener el código, ¿no? O sea, esto es importante. El filtro determina el código que yo debo de obtener. Muy bien, ya tenemos el código del país, tenemos el código del documento de identidad. Lo otro que yo debo de obtener es el código de la sede. Entonces, de la misma manera, digo primero, select asterisco from, nombre de la tabla, sede, porque necesito visualizar cuáles son los datos. En este caso, yo tengo que tener datos en la tabla sede, por ahora todavía no hay datos, pero dejo preparado el procedimiento. Digo, select, arroba, mi variable, se llama código de sede, debe ser igual a esta columna. A la columna código de sede from, en este caso de la tabla sede. Where, condición donde el campo nombre de sede sea igual a la variable de nombre arroba sede. Es este parámetro que está acá. Este parámetro lo copio
y lo condiciono aquí. Ahí está. Una vez que hemos establecido, ¿no?, esta condición, lo otro que yo voy a hacer es, según el orden, mira, según el orden, es capturar el código del área. Entonces, antes de hacer eso, hago primero un query, digo select asterisco from, nombre de la tabla, área, lo ejecuto para poder ver en este caso la columna. Digo, voy a seleccionar arroba código de área. Esta variable código de área debe de obtener el valor del campo código de área de la tabla área. Where, donde el campo nombre de área, se supone es esta columna de acá, debe ser igual a la variable que hemos declarado líneas arriba, que es esta variable de acá, la variable arroba área, porque es a través de esta condición que se va a obtener el código del área. Muy bien, una vez que hemos definido el código del área, pues ahora vamos a capturar el código postal. Digo, ok, select, hago un query previamente, select asterisco from, nombre de la tabla, en este caso ya capturamos la sede, el área, me falta el cargo, sería en este caso la tabla cargo, hago un select, ahí está, y digo select arroba código de cargo, vamos a poner así, código de cargo va a ser igual al campo código de cargo de la tabla cargo. Where, con la condición que el campo nombre de cargo sea igual justamente a la tabla cargo. Verificamos dónde está la tabla cargo, aquí está. Y el campo con el cual se supone se va a condicionar es con el nombre del cargo. Entonces aquí establecemos la condición de tal manera que se tiene que considerar, pero con el parámetro. No te olvides. Vamos a ver cómo le he puesto ya. Un momento. A ver, ¿cómo le puse acá? Ah, se llama arroba cargo. Entonces, ese parámetro arroba cargo tiene que estar aquí. Exactamente igual. ¿Para qué? Para que pueda establecer la consulta. ¿Ok? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya hemos capturado todos los códigos, he capturado el código de cargo, he capturado el código del área, he capturado el código de la sede, el código del documento de identidad, el código del país, se supone que ya el procedimiento está listo para enviar los valores a la tabla empleado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, ya una vez que hemos capturado todo, ahora yo voy a establecer mi condición y voy a decir if, si, el upper, recuerda que upper es una función en SQL que te permite convertir una cadena de texto mayúscula, y yo voy a decir, si el valor de la variable, esta variable de acá, arroba, tipo de transacción, si esa variable, convertido a mayúscula, es igual a la palabra guardar. Y ojo, aquí en la condición también lo pones en mayúscula. ¿Ya? Si tú estás usando una función como lo es el upper, pues obviamente tienes que tener en cuenta que si está en mayúscula, pues tiene que estar también la condición en mayúscula. Eso es más que obvio. Entonces aquí le digo, si es igual a la palabra guardar, entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleve a cabo? La inserción de datos. O sea, se supone que aquí debo de proceder a insertar datos en la tabla, naturalmente, empleado. ¿Sí? Los selects que hemos colocado es para capturar el código de cargo. O sea, por ejemplo, aquí lo que queremos hacer es obtener por ejemplo, acá yo estoy obteniendo el código del país. Acá es código de país. Obtener el código. El código del país en la variable de nombre arroba código de país. Pero para obtener el código del país en la variable código país lo hacemos mediante una condición, mediante una consulta. Una consulta donde se filtra, ¿no? Donde estoy filtrando, estoy condicionando, donde se filtra o donde se condiciona, el
nombre de la nacionalidad, a través del nombre de la nacionalidad. O si deseamos, podemos poner así, donde se condiciona la nacionalidad, ¿no? Es decir, si se cumple la condición que la nacionalidad es igual al parámetro que estoy enviando, entonces se obtiene el código. ¿Ya? Básicamente esa es, digamos, la finalidad pues, que tiene cada serie. ¿Ya? Entonces, este comentario, si deseas, lo puedes colocar en tu script de repente para que puedas tener un poquito en cuenta qué es lo que estamos haciendo, de qué manera estamos capturando pues los valores, ¿no? En función, ¿no? A las condiciones que estamos especificando, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? Se va a capturar el código del documento de identidad en la variable @ código de documento de identidad mediante la consulta donde se indica pues la descripción del documento, ¿no? De la misma manera se ha hecho en el caso de la sede, el procedimiento es el mismo, se está de alguna manera obteniendo, ¿no? En este caso, a ver, creo que lo borré por error, control Z, ahí está. Se está obteniendo el código de la sede, ¿sí? El código de la sede en la variable @ código de sede, pues mediante una consulta. La consulta donde se está condicionando, pues se está condicionando el nombre de la sede. O sea, básicamente se condiciona aquí es el nombre de la sede. ¿Sí? Y de la misma manera se está haciendo con el caso del área. Puedes observar, se va a obtener el código del área en la variable @ código de área mediante una condición donde se está condicionando, preguntando pues el nombre del área, ¿no? De la misma manera, se ha hecho también para lo que viene a ser el cargo, ¿no? Se va a obtener el código de cargo en la variable @ código de cargo mediante una consulta donde se está condicionando el nombre del cargo. Y finalmente aquí estamos evaluando, se está evaluando si la variable, ¿no? La variable de nombre @ tipo de transacción es igual al texto. Aquí hay un texto. En este caso, guardar, ¿no? Si es igual al texto guardar, entonces que se inserten los datos. Para esto llevamos a cabo un inserindo, digo inserindo, nombre de la tabla, empleado. Values, y aquí yo coloco los valores que quiero insertar. ¿Estos valores quiénes son? Son las variables. ¿Qué variables? Son las variables, mira, que están acá. Estas variables que están aquí, todas estas variables, yo las voy a copiar. Y estas variables son las que en teoría voy a insertar dentro del inserindo. Para no estar copiando y pegando, miren, lo voy a copiar y pegar, porque aquí lo voy a ordenar. Vamos a insertar el código del empleado. Se va a insertar la variable apellidos. Se va a insertar la variable @nombres. Se va a insertar la variable @fecha de nacimiento. Se va a insertar la variable @sexo. Se va también a insertar la variable @estado civil, ¿correcto? Se va a insertar también la variable @número de hijos. Y aquí, en vez de colocar la nacionalidad, atención, porque acá ya me está hablando del país, lo que voy a insertar ahí es el código del país. Entonces copio el parámetro @código país y lo reemplazo. Siguiente parámetro. El siguiente parámetro debe hacer referencia, según esto, al código del documento de identidad. Entonces copiamos la variable @código de documento de identidad y lo pegamos acá. Coma. Siguiente. El siguiente parámetro hace referencia al número de documento de identidad.
¿no? Si tú te das cuenta, pues luego del código viene el número. Luego del número del documento de identidad viene específicamente lo que se llama la fecha de contrato, arroba fecha de contrato, y luego viene arroba término de contrato. Ahí está. Siguiente, luego viene la sede. En el caso de la sede, pues no es la sede, sino es el código de sede. Digo, arroba código de sede. Y lo reemplazo. Ahí está. Arroba código de sede. Siguiente parámetro no es el área, sino es código de área. Copio el parámetro código de área y lo reemplazo. Listo. Siguiente viene el cargo. Selecciono arroba código de cargo y lo reemplazo. Ahí está. Siguiente. El siguiente parámetro, el siguiente valor, hace referencia al sueldo. Entonces yo acá digo arroba sueldo. Y aquí específicamente hacemos mención al código postal. Entonces este código postal viene a ser este parámetro que está aquí. Digo arroba cpostal y aquí coloco ese parámetro, ¿no? Digo cpostal. Ahí está. Listo. Entonces siempre manteniendo un orden. Luego del código postal viene la dirección. Entonces acá, por ejemplo, digo arroba dirección. Aquí también quito los espacios. Y digo, luego del parámetro de la dirección viene el teléfono, ¿no? Entonces aquí, de la misma manera, ponemos arroba teléfono, arroba email. Ahí está, arroba email. Listo. Siguiente. El tipo, en este caso, de empleado, ¿no? Después del email, la foto no viene. Como no viene la foto, le ponemos null. Ojo, en la sintaxis ponemos null para foto, ¿ya? En el inserinto como null. En el estado del empleado sería el siguiente parámetro. Ahí está. Estado de empleado. Y el último parámetro, pues, viene a hacer referencia a la observación. Entonces, repito, lo vas colocando de acuerdo, ¿no? A los valores, pues, que te pide, ¿no? En la sintaxis del inserito, ¿no? Todo esto es lo que de alguna manera se tiene que colocar en orden dentro del bloque del insert. Y listo. Pues estos parámetros tienen que ser exactamente igual como está en la estructura de la tabla, ¿no? Código de empleado, apellidos, nombre, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, número de hijos, código de país, código de documento, número de documento de identidad, fecha de contrato, fecha de término de contrato, código de sede. También tenemos el código de área, código de cargo, arroba sueldo, puede ser el sueldo, el cpostal, la dirección, el teléfono, el email, ¿no? El valor nulo, el estado del empleado y la observación. Y ya está. Una vez que hemos hecho esto, vamos a establecer un mensaje. Digo, establecer mensaje. Recuerda que yo tengo una variable que se llama arroba mensaje, ¿sí? Esta variable arroba mensaje, mira, ha sido declarado acá, en la parte superior, y es del tipo output. Por lo tanto, pues lo tengo que declarar acá también. Entonces digo, tu parámetro arroba set mensaje, vas a obtener el siguiente mensaje, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar lo siguiente, ¿no? Registro guardado con éxito. Por decir, ¿no? Registro guardado con éxito. Significa de que el registro, pues, del empleado ha sido guardado, ¿no? Podría ponerle registro de empleado guardado con éxito o simplemente registro guardado con éxito, ¿no? Ya es un mensaje que tú lo puedes personalizar, ¿no? Yo particularmente le voy a dar, digamos, ese nombre para que sea mucho más, digamos, práctico en lo que viene a ser el nombre, pues, que le estoy dando, básicamente
a mi variable, ¿no? A mi parámetro, ¿no? Dentro de mi procedimiento almacenado. ¿Listo? Muy bien, una vez que nosotros hemos configurado, indicado nuestra condición, tengo que hacer ahora otra condición similar del mismo modo para lo que vendría a ser la actualización. ¿Estamos? Pues yo también tengo que hacer lo mismo para lo que viene a ser, en este caso, la actualización de datos de la tabla empleado. ¿Sí? Entonces, mira, este Beijing se abre y se cierra. Y aquí yo voy a establecer otra condición. Voy a decir if si el upper de la variable arroba tipo de transacción, ¿sí? Esta variable que está acá, es igual a la palabra actualizar. Si es igual a la palabra actualizar, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué se debe llevar a cabo? Una actualización. O sea, debo de actualizar los datos, ¿no? Actualizar datos de la tabla. Ahí está. Empleada. Ok. Entonces, digo acá, update, nombre de la tabla, empleado. Set. Y aquí yo voy a establecer los campos que en teoría se supone voy a actualizar, ¿no? Por ejemplo, diré que puedo actualizar de repente los apellidos. Digamos que por ahí se equivocaron al registrar los apellidos. Entonces podría ser una actualización. Digo, set campo apellidos va a ser igual al parámetro arroba apellidos. Siguiente, nombres va a ser igual al parámetro arroba nombres. Entonces aquí copio y pego. Siguiente, fecha de nacimiento. Digo, el campo fecha de nacimiento va a ser igual al parámetro arroba fecha de nacimiento. ¿Cómo? Siguiente, sexo, estado civil. ¿Podría actualizar todos los datos? Mira, yo lo estoy haciendo como un ejemplo, ¿no? Obviamente, de repente hay restricciones en el sistema, ¿no? O sea, si esta información lo va a llenar recursos humanos, no creo que se equivoque, pero le estamos dando, digamos, la opción de que pueda por ahí actualizar, ¿no? Siguiente campo, el estado civil. Entonces voy a decir set, también voy a poder actualizar el estado civil, que va a ser igual, en este caso, el campo estado civil, al parámetro arroba estado civil. Siguiente, número de hijos. Digo, siguiente campo, NRO, número de hijos, va a ser igual al parámetro arroba número de hijos. ¿Cómo? Siguiente, código de país. Digo, código de país va a ser igual al parámetro arroba código de país. Siguiente, código de documento de identidad. Digo, entonces, el campo código de documento de identidad va a ser igual al parámetro arroba código de documento de identidad. Siguiente, número de documento de identidad. Digo, el parámetro, en este caso, el campo, mira que el campo se llama así, se llama num-doc, acá está, mira, num-doc identidad va a ser igual al parámetro arroba num-doc identidad. Aquí no tiene guión bajo el parámetro, en cambio aquí la columna sí tiene guión bajo. Cuidado con equivocar, coma. Siguiente campo, fecha de contrato. Entonces digo, siguiente, fecha de contrato, va a ser igual al parámetro que está acá, que se llama arroba contrato. Copio y lo pego. Ahí está. Siguiente, fecha de término de contrato. Siguiente campo, fecha de término de contrato, debe ser igual al parámetro arroba contrato, ¿no? Tal cual está. Siguiente campo, código de sede. Código de sede debe ser igual al valor de la siguiente
la siguiente variable o el siguiente parámetro, ¿no? En este caso, código de sede va a ser igual a arroba código de sede. Y el campo código de área va a ser igual al parámetro arroba código de área. Siguiente, el campo que está acá, mira, que se llama código de cargo. Lo mismo, hacemos un copy. Código de cargo va a ser igual al parámetro que se supone debe hacer referencia a arroba código de cargo que se encuentra en la parte superior. Control C y hago ahí la igualdad, coma. El campo sueldo va a ser igual a la variable arroba sueldo. Siguiente campo. Siguiente campo a actualizar sería el código postal. Digo, código postal va a ser igual al parámetro arroba código postal. Listo. Copio y pego. Control V. Ahí está. Bien, siguiente. Dirección. Lo mismo, digo, campo dirección vas a ser igual al parámetro arroba dirección. Copio y pego. Como. Siguiente, campo teléfono. Campo teléfono va a ser igual al parámetro, en este caso, arroba teléfono. De la misma manera, copiamos y pegamos. Siguiente, arroba email debe ser entregado al campo email. Entonces aquí decimos, email va a ser igual a arroba email. Siguiente, la foto no, lo omitimos, esto no lo voy a considerar acá. Acá no voy a considerar. El siguiente sería estado del empleado. Campo estado de empleado va a ser igual al parámetro arroba estado del empleado. ¿Correcto? Ahí está. Coma. Siguiente campo, la observación, ¿no? Campo observación de estado del empleado. Finalmente debe ser igual al parámetro arroba observación estado empleado. Estando ya en el último campo, atención, estando ya en el último campo, ya no hay nada más que actualizar. Entonces aquí viene lo que se llama el where, la condición. Tiene que haber una condición. Todos estos datos se supone que se van a actualizar siempre y cuando el código del empleado, where, campo código del empleado, sea igual al parámetro arroba código del empleado. Copiamos ese parámetro y lo pegamos. Y listo. Lo otro que tengo que hacer es establecer también el mensaje. Hago un copy y aquí simplemente lo pego. Y digo establecer mensaje. El mensaje va a ser registro actualizado con éxito. Listo. Ya está. Una vez que hemos colocado eso, vamos a crear una condición, ¿sí? Acá digo, voy a evaluar, vamos a evaluar si la transacción, voy a evaluar si la transacción ha ocurrido un error o no. Entonces digo, evaluar si ha ocurrido un error en la transacción. Para eso voy a llevar a cabo una condición. Digo, if, si mi variable arroba error es una variable del sistema de SQL, es igual a 0, ¿qué significa? Significa que no hay errores. Si no hay errores, entonces, ¿qué hacemos? Confirmar transacción. Confirmar transacción. Y para eso usamos la cláusula commit transaction. Esta condición puede devolver un else de caso contrario. De caso contrario, digamos que ha ocurrido un error, entonces cancelamos. Cancelar transacción. Cancelamos la transacción y eso lo hacemos con el comando rollback transaction. ¿Listo? Ahí está. Cancelamos la transacción. Pero si ha ocurrido un error, también voy a establecer un mensaje. Establecer
mensaje. Y digo, set tu variable arroba mensaje vas a ser igual a la expresión siguiente, ¿no? Por ejemplo, así. Ha ocurrido un error en la transacción. Y aquí voy a mostrar el error de la transacción. Para eso utilizo, en este caso, la función error message, que es una función de SQL que te permite obtener mensaje de error. Finalmente, hacemos un print para imprimir el valor de la variable arroba mensaje. Una vez que ya se ejecuta todo y si todo está ok y haya o no haya errores, dependiendo de la condición que tome, puede venir por acá y decir registro guardado con éxito o registro actualizado con éxito o mostrarme el error que he generado, pues que imprime el valor y que me lo muestre. Esa es la idea. Muy bien, seleccionamos todo nuestro script y ejecutamos, ¿sí? Vamos a ejecutar el script para ver que finalmente se crea pues el procedimiento almacenado, ¿no? Ahí está. Seleccionamos, ejecutar. Bien, a ver, vamos a ver, al parecer aquí me ha generado un error, dice que hay un error de sintaxis en el igual. Ah, ajá, ok, acá. Por ejemplo, acá me dice, ok, lo que pasa es que yo le estoy poniendo doble igual, ¿no? Y debería ser simplemente un solo igual. Bueno, a ver, vamos nuevamente. Ha habido un error ahí en la condición, repito, debe ser if error igual a 0, ¿no? No es con doble igual, ¿no? Eso solamente pasa en el lenguaje Java o en el lenguaje C#. Aquí eso no se coloca de esa manera. Ya, ok, vamos nuevamente, seleccionamos con Shift y tecla hacia arriba y le decimos ejecutar. Y listo, comandos completados con éxito. Lo que significa pues que ya hemos llevado a cabo nuestro proceso de creación de nuestro procedimiento almacenado. Ya, repito, aquí por favor en la condición simplemente es error igual a 0. Profesor, una vez que ya he creado mi procedimiento almacenado, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que tú tienes que realizar o que debes de realizar, atención, es hacer un refresh. Nos vamos a ir a la parte superior, mira, aquí donde está nuestra base de datos, decimos refresh y verificamos en la carpeta programmability, en la opción de store procedure, acá está, verificamos de que efectivamente se ha creado, mira, nuestro procedimiento almacenado, ahí está, mantenimiento empleado con todos los parámetros que va a recibir naturalmente, incluido los que son, mira, input, por defecto todos los que no son input no se le ponen input, y aquellos que son output, pues ahí nos indican, ¿no? Que esto es un parámetro de salida. Y listo. Una vez que ya hemos verificado que nuestro procedimiento almacenado se ha creado y que todo es correcto, ¿cuál es el siguiente y último paso? Debemos realizar un backup. Debemos de realizar una copia de seguridad. Entonces, vamos a verificar en la parte superior, atención, aquí está, mira, nosotros sí hemos creado nuestro script para crear un backup. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente ejecutas el script que ya hemos programado en clases anteriores para que el procedimiento almacenado, para que el gestor de base de datos, pueda generar la copia de seguridad. Y listo, ya tenemos la copia de seguridad en el disco local. ¿Qué haces? Simplemente, mira, seleccionas la ruta, control C, control V, y nos vamos para verificar que ahí está, ¿no? Se ha generado la copia de seguridad el día de hoy, 11/10 del 2022, ¿no? 11 de octubre. Nuestro script, estamos codificando este script de acá, pues también lo tengo que guardar. Verifico la ruta, ahí está. Le digo clic derecho, guardar. Verifico ahí, está, ya se guardó. Y ahí está, ya se guardó con la fecha del día de hoy, ¿no? Bien, jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta por parte de ustedes? ¿Cuestiones? No, profesor. Ninguna. Ya, jóvenes, muy bien.
Por favor, los invito a que revisen las videograbaciones de clase, traten de seguir paso a paso todos los videos, tanto de diseño de base de datos como también ingeniería de requerimientos, para que puedan estar al mismo nivel conforme yo estoy explicando en cada clase. ¿Ya? Ok, señores, entonces, si no hay preguntas, si todo está claro, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Dios mediante, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.